habiendo hablado un poquito sobre esto, ¿no? Sobre el éxito y tal, vamos a hablar de exitazos, porque al final, si vosotros los recomendáis, han sido exitazos, fijo. Bueno, veremos a ver. Entonces, A ver, gente, es el momento de sacar papel y lápiz, porque hay que venga, yo apuntar, hay que también. apuntar. A ver, 221B, os quiero preguntar por varias categorías de juegos para quien le apetezca jugar pues a X cosas, ¿no? Porque al final, de verdad que lo bueno de los juegos de mesas es que siempre hay un género que te va a gustar. Yo Sí. creo que a todo el mundo que se vea con disposición le va a gustar uno fijo. Luego ya. vale. Entonces, empezamos por la gente que no tiene amigos para jugar a juegos de mesa. Solitario, Solitarios, sí, es que yo no están juego la- solitarios, pero Javi sí y le da duro. Que muchas veces la gente dice, no, es que yo no tengo gente con la que juega a juegos de mesa. Pues no os preocupéis porque para eso vamos a empezar por ahí. Hay juegos en solitario. Sí. Juegos en Hechos, solitario. hechos para jugar en solitario y otros juegos que, aunque son para más personas, se pueden jugar en solitario. Eso es. Cierto. Entonces, os quiero preguntar, ¿qué juegos en solitarios le recomendaríais a la gente? Pues a ver, esto al final hay que tener en cuenta que cada uno tiene su culo y sus gustos. ¿Has dicho su culo? Sí, su culo, cada uno tiene un culo y Ah, vale. gustos. No, cada uno tiene su No, culo será y- para sentarse. También, claro, tú para tu culo necesitas una silla muy concreto. Pues Esta para los está juegos bien. igual. Entonces, yo voy a hablar de lo que a mí me gusta, ¿vale? En cuanto a juegos solitarios. Para mí el juego ahora mismo solitario que más me gusta y que no es exclusivamente para jugar en solitario, que es un juego multijugador, pero que tiene una variante en solitario que a mí me gusta mucho, es el Dune Imperium. Me encanta ese juego. Me parece súper chulo. Y hace poco ha salido, que lo tenemos en el canal también, una expansión para un juego que se llama Las Ruinas Perdidas de Arnak, que es un juego multijugador, tal, pero que ha salido una expansión que tiene una campaña para jugar en solitario o a dos jugando en cooperativo. Y me parece muy interesante también. Bueno, luego iré poniendo como las ilustraciones de las cajas para que la gente sepa de los juegos que hablamos, pero... Eso de lo último a día de hoy. Luego, pues hay otros juegos ya, como bien decía Marta, que son hechos exclusivamente para ser jugados en solitario. Entonces, bueno, pues como todo, pues tienes juegos más complejos, menos complejos. Yo que sé, me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, Cielos de Metal. Me parece un juego muy interesante, muy sencillito y muy cachondo para ser jugado en solitario. Y tiene campaña, se puede Tiene jugar campanita también. partidas sueltas. Me parece un juego muy majete, Cielos de Metal. Uno de esos solitarios también que te gusta mucho, que además tiene videojuego, lo has jugado, es el Super Hot. Super Hot. Ah, ¿tiene solitario? Super Sí, Hot. salió por Bueno. Kickstarter el juego. Y tiene pues es un juego de cartas y además tiene unas mecánicas de cartas bastante chulas. Puede ser un poquito complejo al principio, un poco lío, pero cuando te haces con él me parece un juego muy majete, el Super Hot. Y ese es un juego, es principalmente solitario, pero tiene un modo como a 2 y 3 jugadores, pero es un juego pensado para ser jugado en solitario. Claro, es que también hay muchos juegos que, pues yo qué sé, por ejemplo el Arkham, que te deja jugar en solitario, pero se nota que no está hecho a posta. Entonces iba un poco más por ahí, ¿no? Claro. Eso es. Vale, pues eso, ahí ya tenemos unos poquitos juegos. Ahora vamos un poco a algo un poco más hardcore, A ver. que a mí me cuesta incluso, que son los juegos de gestionar recursos. Es un poco amplio esto, pero Sí. bueno, ya sabéis, típico tablero con 50.000 materiales que tienes que hacer, no sé, o sea, 1.000 reglas. Pero han evolucionado bastante, porque antes de gestión de recursos tenías tus ovejas, tu ladrillo y tu piedra, y ahora, por ejemplo, Arnak, que hablabas tú de él, es un gestión de recursos, pero también tienes tus cartas, tienes que ir haciendo tu mazo, y Arnak está, vamos, es un juego de gestión de pepinazo. recursos propiamente. Y es buenísimo. Con mecánicas de mazo de cartas, tu mano de cartas, que vas construyendo tu mazo de cartas, pero principalmente es un juego de gestión de recursos. Y va más allá de tengo una oveja, tengo una granja, que estás ahí explorando las ruinas perdidas de Arnak, tienes un montón de cosas que hacer, tienes muy poco tiempo, hay que gestionarlo muy bien. O sea, aparte de la gestión de recursos, es la gestión de tu tiempo. De gestión de recursos también el Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Está fenomenal, tiene ahí su parte narrativa, es cooperativo, achucha mucho, lo pasas muy mal. Lloras un montón, nosotros hemos llorado mucho con Robinson Crusoe. El Terraforming Mars me gusta mucho. Terraforming Mars. Lo bueno es que a día de hoy los juegos que antes estaban como muy separados, ¿no? El típico juego de gestión de recursos y el típico juego temático, tal. Y ahora a día de hoy son mundos que se entremezclan. O sea, tú ahora
todos los juegos al final están optando, por suerte, para mí, justo, en no separar tanto esos mundos y crear juegos que puedan tener gestión de recursos, pero que a la vez sean temáticos y que tengan, no resulten tan abstractos, ¿vale? Y dentro de gestión de recursos, no sé si entraría también... Hay juegos que son de hacer motorcitos de cartas, que las cartas las tienes que pagar con recursos. Y a mí ese tipo de juegos me gustan mucho, como el Furnace, que lo hemos estado jugando además este fin de semana, o Splendor, Century... Sí, que por ejemplo Splendor y Century son muy buenos juegos, me parece, para gente que esté empezando en juegos de mesa, para ir picoteando un poco este tipo de mecánicas, porque son sencillos, visualmente son bonitos, el manual se lee bastante rápido y puedes empezar a jugar sin tener así muchas dudas. Y además Splendor también está el Duel, por si vais a jugarlo a 2. Y ya, sí, gusta mucho, en la BGG está el Automa para jugarlo en solitario, que lo tenemos pendiente de probar porque no lo hemos hecho. Pero ese tipo de juego de ir haciendo tu motorcillo de cartas, que al principio empiezas con nada y vas construyendo y ya los últimos turnos haces ahí un chorro de acciones que te mueres, consigues un montón de recursos, esos recursos los transformas en otro. Para mí es muy gratificante con mi optimización de siempre. Cositas. Sí, yo y mis cosillas de optimizar. Es que es un género que, claro, de primeras puede intimidar, ¿no? Sí, de hecho nosotros al principio ni con un palo, era como, no, nosotros solo jugamos a cosas de miniaturas y narrativo y de tirar dados y lo otro, pero ni con un palo. Y a medida que pasaba el tiempo ya sí que vas picoteando y, oye, pues este juego tiene esta mecánica y sí que me ha gustado. Pues como me ha gustado ya voy a empezar a abrir un poco el abanico y empiezas a abrirte a los de gestión de recursos, los de trabajadores, los de, yo qué sé, los abstractos, los de gestión de miseria, que también tenemos, nosotros hemos acuñado esa mecánica. Gestión de miseria. Gestión de miseria. Y hay un juego que recomiendo mucho que es un euro de gestión de recursos muy bien tematizado y muy cachondo y muy amable de jugar, muy ligerito de reglas. Luego tiene su complejidad jugando. Pero de reglas es muy sencillo, que son las tabernas de Valfonda. Uy, sí. Me gusta mucho ese juego. Es un euro medio... Sí, bueno, medio, no es un tontorrón, pero tiene unas reglas muy amables de entender y me parece muy majo ese juego. Tabernas de Valfonda. Qué guay, qué guay. Es que claro, yo no toco muchos de este tipo porque me gustaría como meterme, ¿no? Pero también es verdad lo que dices tú, que a mí me gusta que sean temáticos, sobre todo. A mí ponerme a jugar por jugar me cuesta más que si me cuentan una historia o hay misioncitas, eso ya me entra siempre mejor. Robinson Crusoe entonces es para ti. Claro, lo que pasa es que te he visto tutoriales vuestros y digo, wow, tengo que montarlo. Sí, hay que montarlo. Sí. Es potente. Nosotros ese juego lo sufrimos un montón porque lo jugamos al principio. Intentamos jugarlo en inglés y fue imposible. Y fue como, ¡ostras! la cruz, ya este juego es un truño, no se puede jugar, no sé qué, ya salió en español. Y en español tampoco era una cosa horrorosa. Yo, de hecho, no lo jugué hasta un tiempo después porque decidí que lo aborrecía. Y ahora es uno de mis juegos favoritos. Pero me acuerdo cuando hicimos el tutorial que fue como, hay que hacerlo porque es que si no... arrancarlo es difícil. Hay otro que, llevándote un poco al mundo de los videojuegos, el This War of Mine. Sí. Pues también hay un juego de tablero. No es de mis favoritos, nos ha costado mucho ese juego, de hecho ya no lo tenemos. Pero es un Robinson Crusoe de This War of Mine. Sí. Me gustaría probarlo porque hay mucha gente que dice que es incluso mejor que el juego del ordenador. O sea que... Nosotros intentamos jugar al de ordenador, lo compramos, estuvimos aquí jugando y nos costaba mucho leer los textos que aparecían, porque como ves, somos los dos unos topillos. Y la letrita era así, no había manera. Y mira, lo compramos, jugamos las 2 horas o así que te permite Steam y fue como si es que no lo podemos llevar a la tele porque no lo vemos. Y para estar así en el ordenador los dos y se fue, y voló. Pues... Vale, habiendo visto esto un poquito, vamos a hablar del siguiente género, que ya lo habéis nombrado, de hecho un poco por encima, que son los juegos de rol. Y aquí es un poco amplio, porque al final yo como juegos de rol entiendo pues, que tienes tu personaje con tus atributos, pues peleas o a lo mejor no peleas, ¿vale? Es todo este tipo de juegos. ¿Qué recomendáis? Bueno, es que hay un ganador indiscutible y luego hay otros juegos. Juegos de rol como juegos de tablero... con temática rol, no juego de rol puro y duro, entiendo que es. Correcto, no juegos de rol, Dragon's no, de juegos de mesa. Juegos de mesa, tipo rol con tus... Sí. O sea, tenemos Arkham Horror segunda edición. Eso es Dios. O sea, los otros
No van a llegar, pero ahora los que vamos a decir también están muy bien, aunque no son en Arkham, segunda edición. Pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho El Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media. Brutal. Me gusta mucho ese juego. De hecho, hay como variantes, juegos similares, ¿no? De hecho, de la misma editorial que han adaptado mecánicas. Empezó siendo primero Las Mansiones de la Locura, Sí. que es temática Lovecraft. Y después, con esa misma mecánica, porque utilizamos una aplicación para jugarlo que te genera pues, los escenarios y ciertos encuentros y cosas así, sacaron el Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media, que a mí es un juego que me gusta mucho. Y luego también, de ese mismo concepto de juego, sacaron el Destin en tercera edición, que también ese es más mata-mata, es menos... Es más videojuego en ese sentido, ¿no? El típico juego de fase final, he farmeado todo lo que había que farmear y ahora me pongo a hacer yo mi mejoro mi espada, le mejoro la empuñadura. Pues el Destin 3 en ese sentido es muy videojuego. Son juegos narrativos tipo rol que están muy guay. Y también, a lo mejor dentro de este saco podríamos meter el Gears of War. Gears of War, que al pasa que ese juego ya no se puede encontrar. Nada, es de segunda mano Es y está descatalogado desde hace un montón de tiempo y la gente pide pues le pone unos precios un poco desorbitados. Pero el Gears of War también es un juego, es buenísimo. Es un mata-mata muy bien llevado el videojuego al juego de tablero. Está muy bien llevado. Jope, pues el Arkham Horror segunda edición, que siempre lo nombráis, no he podido probarlo todavía. Al 3 le he echado muchas partidas, pero al 2 no he tenido oportunidad de jugarlo, jolín. El 2 es que es complicado, porque aparte de que está descatalogado, claro, es un juego que tiene su solera. Y hay mecánicas y ciertas cosas que han sido superadas y mejoradas, y eso pues a lo mejor hay gente que le vaya a costar más. Pero es, para mi gusto, el mejor generador de historias que hay. Porque no partes de un relato como tal, o sea, no hay una parte de que te tengas que leer nada, te dan ciertas nociones. De hecho, si no conoces nada de Lovecraft, lo puedes jugar perfectamente, porque que viene un dios primigenio a cargarse el mundo y ahí tienen los personajes. Luego los personajes tienen su tarjetita con su historieta, pequeña historieta, pero genera un mundo abierto en una ciudad que es un generador de historias muy, muy, muy bestia. Sí. Porque siempre acabas con la anécdota, siempre acabas hilando toda la historia y generas una historia sin necesidad de tener grandes cantidades de texto. Hay otros juegos que sí, que tienes una historieta que te van contando y lees y tal. Y este no. Y este lo que genera son historias. Y esa sensación de mundo abierto creo que está muy bien llevada. Tenemos historias muy locas. Es que hemos jugado también muchas partidas a Arkham segunda edición porque fue de nuestros primeros juegos. Nos peleamos muchísimo con él y lo sufrimos. Pero historias con la monja, con la moto esta que parecía un Uber que iba pasando de mano en mano para poder movernos por la ciudad. Es muy aparatoso de jugar, es muy complejo bueno, en su día podría parecer muy complejo. Yo creo que hay juegos mucho más complejos de reglas y peor explicados y ahí están. Pero en su momento pues era un juego muy grande y es muy aparatoso. Pero a nosotros nos merece mucho la pena meternos en el fregado de Arkham Horror 2 y perdernos en la ciudad. Me parece... Y Arkham 3 está muy bien también. O sea, Arkham 3 de hecho lo tenemos aquí completo. Y todavía tenemos fases por jugar. Sí, no le hemos terminado de jugar. Jolín, pues tengo mucha curiosidad, a ver si algún día lo puedo probar. Y nada, yo el Arkham 3 todavía sigo jugándolo porque hay fases que son más complicadillas, pero bueno. Habéis nombrado uno de mis juegos favoritos, que es el Señor de los Anillos, Viajes por las Tierras Medias. Y ya que lo habéis nombrado, y junto a las Mansiones de la Locura, os quiero preguntar qué opináis vosotros de que los juegos de mesa vengan con una aplicación. Porque para quien no lo sepa, estos juegos pues te ayudan, o sea, sacrifican a lo mejor materiales o reglas o un narrador y te descargas la aplicación, te dice cómo tienes que hacer el mapa, te dice cuánta vida tienen los enemigos, etc. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? Pues creo que está... si está bien integrado en ese sentido, adelante. Porque te agiliza mucho la partida. Es verdad que no a todo el mundo le puede gustar la idea de estar con un juego de mesa y lo que quiero con un juego de mesa es un juego de mesa puro y me olvido de pantallas y tal. Lo puedo aceptar, ¿no? O sea, te lo respeto y lo entiendo. Pero creo que en este tipo de juegos agiliza mucho todo el tema de grandes cantidades de material y tengo un encuentro porque, por ejemplo, la gran diferencia, donde más se ve esa diferencia que aporta la aplicación, fue en el paso de las Mansiones de la Locura de primera edición a segunda edición. En primera edición, alguien tenía que hacer de malo, bueno, para que no conozcas un juego cooperativo, la gente se genera una historia dentro de una casa
y pasan cosas y tienes que salir de esa casa vivo, lo que sea. ¿Vale? Entonces, en la primera edición había alguien que tenía que hacer de guardián, de máster, como un juego de rol. Pero era un jugador y también quería ganar. Eso y iba en contra de todos los demás jugadores. La historia está que esa persona es el que tenía que generar la partida. Tenía que cogerse el libro de historias, generar las rosetas, colocar los objetos. Las cartas, tenerlo todo. Todo como si fuera una partida de rol, casi. Bueno, con sus diferencias, ¿vale? Pero generar toda esa partida y tenerlo todo preparado para jugar. Eso requería pues un momento previo de un par de horitas de estar ahí preparando cosas. Y luego durante la partida tenía sus mazos de cartas, entonces yo me enfrento a un monstruo. ¿Qué pasa con el encuentro del monstruo? Tenía que coger una carta, leer esa carta, leer el texto, todo eso añadiendo fichas de heridas y tal. ¿Qué hicieron con la segunda edición? Hacerlo completamente cooperativo, prescindir de ese jugador máster, ¿vale? Y a través de la aplicación generar ese máster. Entonces, entre todos o una persona, a medida que estás jugando, pues vas utilizando la aplicación. Pues aparece esta habitación aquí y aparece un monstruo y el monstruo te cuenta una historieta. Entonces, todo eso va gestionado con la aplicación. A mí eso me parece muy cómodo para este tipo de juegos. Porque alivia material que tampoco es que sea súper necesario, ¿vale? Si voy a hacer una aplicación y se todo aligera la partida, le da dinamismo a la partida, ¿vale? Además, esa aplicación se ha ido mejorando con el Mansiones, pasando por el Señor de los Anillos y pasando por el Destin, se ha ido mejorando esa aplicación. Por ejemplo, en el caso del Destin sí tiene más presencia la aplicación, sí tienes que tirar más de aplicación, pero genera cosas en el Destin, que es un juego más casillero, en el que ya tienes que generar líneas de visión y cosas así. Pues joder, en un juego normal sin aplicación, esa línea de visión la tienes que trazar tú. Entonces tienes que ver si desde donde estoy yo veo dónde está el enemigo, pero claro, hay un árbol, pero justo pasa por este punto aquí. Entonces con la aplicación te dice si lo ves o no. Te da dinamismo a las partidas. Entonces yo sí lo defiendo y sí me gusta usar esas aplicaciones en este tipo de juegos que alivian carga de reglas y de parar a ver qué está ocurriendo. Y te hace meterte más en el juego. ¿Que es verdad que no te gusta mirar pantallas? Pues eso, pues como digo, lo respeto. Pero creo que da dinamismo a las partidas y permite que los jugadores estén más pendientes de jugar que de estar leyendo una carta o a ver cómo se resolvía esto mirando en las reglas y cosas así. Opinión personal e intransferible, ¿vale? Que luego cada uno... Pues, yo también apoyo todo el tema de aplicaciones en juegos de mesa porque es eso, te alivia mucho trabajo. Y todo lo que sea aliviar trabajo y que la partida vaya más fluida, a mí me funciona fenomenal. De hecho, la que más hemos utilizado efectivamente es la de Mansiones de la Locura, porque era un juego que nosotros teníamos, porque era de Lovecraft y nos molaba, pero nos costaba mucho sacar a mesa porque al final uno tenía que hacer de malo. No tanto por toda la preparación, que era un poco rollo, sino simplemente porque uno tuviera que hacer de malo y a dos no nos funcionaba. Y de repente con la aplicación ese juego empezó a funcionar. Claro. Y luego, bueno, aparte de todo lo que has dicho, que estoy de acuerdo contigo, Perdón. Además de estas aplicaciones para juegos que son más grandes, hay aplicaciones más pequeñitas para otro tipo de juegos. Por ejemplo, la última que hemos utilizado ha sido la de 5 Minutos Mystery, que bueno, pues te va ayudando, simplemente que sean cronómetros y que tenga musiquita y que te ambienten. Pues lo puedes jugar con ello, lo puedes jugar sin ello. Sí, pero bueno, si ya lo tienes y te ayudan a que la partida pues sea más redonda, a mí me parece fenomenal. Y la primera aplicación que utilizamos fue la de Alquimistas, que es un juego euro muy chulo y tienes que ir creando pociones y las puedes crear si quieres en la aplicación o puede haber una persona que no esté jugando que sea la aplicación en sí te diga si tus deducciones son correctas, ¿no? Al final creo que es como todo, ¿no? Como hablamos un poquito de las inteligencias artificiales, es una herramienta que está ahí y que no, además no está presente en todos los juegos, es muy residual donde está presente, pero creo que es parte de ese momento de entretenimiento. Yo creo que cerrarnos a ser puristas, a que el juego de mesa tiene que ser cartón y plástico, pues ¿por qué no introducir? Cuando éramos pequeños, los más ancianos del lugar recordarán ¿cómo se llamaba? El Gatekeeper. Sí, el Atmosphere. El Atmosphere, que era un juego que iba con una cinta de vídeo VHS que tú lo ponías y salía un tío hablándote y formaba parte del juego. ¿En serio?
Sí, guay. Atmosphere, búscalo. Luego lo hicieron más moderno en DVD. Salía en DVD, pero era parte de... Entonces tenías que irte a X parte del vídeo y el colega en la tele te contaba una historieta. Tú le Qué dabas chulo. al play y empezabas a jugar. Y yo me acuerdo, además lo conté hace relativamente poco, pero yo creo que fue en la familia, que yo solo jugué una partida de Atmosphere porque esto, claro, éramos niños y te jugabas ahí con la luz apagada y era de miedo, entonces. Y me acuerdo que el gatekeeper, que era un tío con capucha y como un poco destrozado, de repente dijo que pues, el jugador activo que se acerque. Y claro, me tuve que acercar ahí a la televisión, pero que en un miedo y me pegó un susto, pero que ya tenías esa interacción como si fuera una aplicación. Yo creo Cómo que mola. añadir cosas y mejorar dar una experiencia de juego, independientemente de que sus aplicaciones, como, yo qué sé, pues como si juegas a juegos en lo que necesitas tener un vaso con cerveza, yo qué sé. Quiero decir, Necesitar cosas anexas. la idea es sentarte a la mesa y jugar y divertirte. ¿Que utilizas un móvil? Pues bueno, pues forma parte de nuestra vida los móviles y si aportan y hace cosas chulas con el móvil, pues ¿por qué no? Claro. Que hay mucha gente que el argumento para ir en contra de las aplicaciones es que en el futuro no lo voy a poder jugar. Yo sigo jugando a cosas de la Master System, sin tener la Master System. Lo vas a poder jugar. Siempre va a haber una tecnología detrás que va a hacer que esto funcione y no va a haber ningún problema. Y si dentro de 20 años tú quieres jugar a juegos que estás jugando ahora, dentro de 20 años hablamos. Exactamente. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo entiendo toda esta parte de que es un juego complejos y al final la parte de la aplicación te ahorra todo este tema, pero a la vez, aunque ahorra material, siguen siendo juegos caros. Quiero decir, Sí. El Señor de los Anillos y el Mansiones de la Locura, yo el Señor de los Anillos tuve que pillarlo de rebajas. Sí, son juegos Entonces, caros. os quiero preguntar si sabéis algún juego más asequible que use una aplicación. Porque también la aplicación ayuda mucho a que nuevas generaciones se quieran meter y digan, no me voy a leer un manual. Al menos esto lo ven como conocido. Claro, es que de Sí, este tipo de juegos que usen aplicación... Que es su cumple, además. Felicidades. Mira, ese es otro proyecto que tenemos y no lo hemos nombrado. Tener perrete. Mira. Es verdad. Pues un juego que use aplicación y que sea más asequible. Es que de este tipo de juegos con aplicación tampoco es que haya tantos. Como digo, es residual. Crónicas del Crimen, por ejemplo, sí que utiliza aplicación y la tienes que utilizar porque va con realidad aumentada. Sí. Y lo que pasa es que no es del tipo no va con miniaturas. Entonces, en el momento que empiezas a quitar ese tipo de elementos de un juego, claro, el precio baja. El papel, de todas maneras, ahora está carísimo, con lo cual, claro, se han visto incrementado el precio de cualquier juego. Pero ese que tienes que ir resolviendo un crimen, que eres parte de la policía y tienes que desplazarte de un sitio a otro, tienes que estar hablando con los testigos y tienes que ver qué ha ocurrido con ese crimen, y va con una aplicación. Y bueno, pues sí, es más asequible, pero también porque los elementos que vas a encontrar dentro de la caja pues son diferentes. Y luego hay otros juegos pequeñitos que van con aplicación, pero esos son juegos pequeñitos. Como Pacal. Sí. O los... Joder, ¿cómo se llama? Los de deducción que nos gustan. Es verdad. Sí, mira, es verdad. Unlock. Los Unlock. Hay una serie de juegos de mesa que son tipo escape room. Y desde hace un tiempo, afortunadamente, cada vez hay más en el mercado. Dentro de todos los que hay, a nosotros los que más nos gustan es una serie que se llama Unlock. Y Unlock sí o sí lo tienes que jugar o con un móvil o con una tablet. Nosotros lo jugamos con la tablet para verlo mejor, porque, en fin, es lo que hay. Y tienes que interactuar con la tablet. Y el juego vale, cada caja me parece que eran 30 euros y tienes 3 historias. Y ya las juegas y las has jugado. Si no tienes nada de memoria como nosotros, pasa un tiempo y las puedes volver a jugar. Pero tienes que estar interactuando con la aplicación y está muy bien. Y siempre pensamos cuando sacan una nueva caja de Unlock, que es como, bueno, pues la vamos a comprar porque nos gustan, pero ya, ¿qué más cosas van a meter? Pues sí, meten más cosas y te sorprenden con algún puzzle de, pues es que no me hubiera imaginado nunca que tenía que hacer esto. Qué guay. Yo sé, en aplicaciones, no es, como decimos, no es un dungeon crawler de investigar de miniaturas y tal, es un juego de, pues es un escape room, ¿vale? Pero que tienes un uso de la tablet o del móvil más allá de un cronómetro y el tiempo, sino de ciertas interacciones con la aplicación. Y además interacciones muy curiosas, no solo pues que es un puzzle y que tienes que hacer así, hay cosas curiosas. Hay cosas muy curiosas, muy divertidas de descubrir. Qué guay, esos tengo pendientes porque siempre os he oído a vosotros hablar maravillas y tengo bastante ganas, la verdad. Pues el mejor, el Mythic Adventures. El mejor, es la mejor caja de todas. Vale. Pues, la ¿qué peor sabéis? es la de Star Wars. ¿La peor es la de Star Wars? Jolín.
No, Sí. sí, De las la de peores, Star de Wars. las peores. Sí. Las peores, la de Star Wars, sí. Una pena. Hay algunos puzzles que estaban muy bien, pero claro, comparados con otros, pues que el Mythic a mí me pareció la mejor caja. Esa la he jugado 2 veces y con un lapso de un mes. Porque Una en memoria, pues es lo que tiene. Vale. Vale. Ahora os quiero preguntar cuáles son para vosotros los mejores juegos narrativos a los que habéis jugado. Que tengan una historia que hay que seguir, muchas veces decides, algunos ya no puedes volver a jugar. Eso es cierto. Pues un poco lo que hemos dicho antes. Arkham Horror segunda edición y luego otros. Pero, hombre, con lo que has dicho que hay historias que luego no puede seguir, de los Pandemic Legacy, si los metemos también en Como juego narrativos, te narrativo, está contando una historia. el Pandemic Legacy hay la caja 0, la 1 y la 2. No es necesario jugarlas en orden, pero sí es recomendable. Y para nosotros la 0 fue la mejor de todas. Y ese juego nos dejó muy buen recuerdo y nos encantó. De hecho, es un juego que a lo mejor volver a jugarlo ahora estaría fenomenal. Si lo encontráramos por ahí así en un Black Friday Es con lo que tiene los torrón. Legacy. Claro que lo juegas, este tipo de juegos, y como el juego va evolucionando y van añadiendo diferentes normas, aparte de pues, toda la historia narrativa que ya la vas conociendo, pero en el caso de los Pandemic, por ejemplo, sí que te hacen destruir cartas. Que eso cuando salió fue como muy revolucionario y la gente se llevó las manos a la cabeza. Y de hecho nosotros lo jugamos en directo y teníamos una trituradora de papel. Y nos gustó un montón. Y bueno, es que narrativos hay un montón y hay muchos que son muy buenos. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, volviendo otra vez a es un juego narrativo, hay una historia, hay varias campañas, puedes jugar campañas sueltas, pero dentro de cada campaña tienes que seguir la historia. A mí me parece un juego de los mejorcitos, El Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media. Y antes no hemos hablado, que sería más juego de rol, del tema de Zombicide, que Zombicide simplemente te mete una historia al principio y ya está, pero Zombicides también molan un montón. Sí. Aunque luego sí los hicieron con campaña y había un poquito más de carácter narrativo, pero muy residual. Claro, sí, dime. No, que estaba pensando que qué más juegos había, porque el Descent también me parece muy buen juego. Juegos 1000. Gloomhaven, nosotros no jugamos al grande, jugamos a otro pequeñito que salió después, igual con dados, miniaturas y con tu historia, el Fauces del León. Y sí que nos estaba gustando mucho, nos quedamos atascados en una misión que tuvimos que repetir 3 veces y lo de repetirlo 3 veces a nosotros nos mató. Pero era un juego que sí que teníamos la costumbre ya de ahora de decir, venga, vamos a jugarlo, ¿no? Lo que decíamos, que en el tiempo libre a veces ya tu tiempo libre lo quieres dedicar a otra cosa y nosotros Fauces de León sí le dedicamos nuestro tiempo libre para poder jugarlo. Sí. Jolín, es que claro, a ver, yo obviamente he hecho estas divisiones, pues a alguien le llama más la atención, pero la verdad es que luego al final la mayoría de géneros se acaba mezclando y tienes ahí una amalgama de cosas. Sí. Fíjate, ya que has nombrado lo de los juegos Legacy, que a la gente esto le puede resultar una locura. En plan, comprar un juego de mesa para destruirlo. Bueno, comprarlo entre varios. A mí, de hecho, fue una de las cosas que más me llamó la atención, de un solo uso, cambia la historia y ya se acabó, como una experiencia única. Sí. Claro, hay mucha gente a la que le puede echar para atrás porque dicen, joder, es que me gasto aquí, yo qué sé, 70 pavos y no lo vuelvo a jugar. Porque de hecho, yo jugué con un grupo de amigos al Pandemic temporada 2 y no rompimos las cartas, pero es verdad que no se puede rejugar de ninguna forma. Porque el tablero cambia, te cambia no sé qué, lo abres todo, ya no hay secretos, entonces te da igual. ¿Qué opináis vosotros de los Legacy? O de los juegos estos que son one shot. Es como ir al teatro o ir a una cena. Tú vas a una cena, a un sitio así que te apetezca de pitiminí y te gastas 70 euros y te parece fenomenal. O en un escape room y vais todos y tenéis esa experiencia y salís y ¡oye, que esto me ha gustado! Porque a un juego le tenemos que pedir más, porque es un poco el bagaje que tenemos de tener nuestro juego de cuando teníamos 10 años todavía, que está destartalado, pero lo podemos seguir jugando. Y va de la mano de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De esa evolución que vemos en los juegos de mesa, que ya no es los juegos de ovejitas y los juegos de oveja, o sea, de ovejitas y los juegos de dados, sino que cada vez las cosas van evolucionando y se van mezclando, y ahora tenemos estos juegos Legacy que lo que te deja es la experiencia, sobre todo que cada partida sea nuevo y que cada partida también sea importante para el resto de partidas, que te lo tomas de otra manera, porque al final cada decisión es importante y cuenta y te pone ahí esa presión encima. Y nosotros los juegos Legacy que hemos jugado, enteros hemos jugado al Pandemic 0, al Pandemic 1, hemos jugado al Legacy de Clan, también lo jugamos entero. Estamos ahora con la campaña que tenemos que continuar, la del aventurero, o sea, el Legacy.
Aventureros al tren, que es Ostras. que ya ves tú que Pues tiene muy buena pinta. sí, lo jugamos otro día y tiene muy buena pinta. Pues como decía un poco Marta, ¿no? Pagas por algo, por una experiencia y no tienes por qué repetir. O sea, pues tú pagas por ir a cenar y si quieres volver a cenar lo mismo, pues vuelves a pagar lo mismo, pero no pagas una vez y ya tienes vía libre para seguir cenando lo mismo el resto de tu vida, ¿no? Claro. Pues pagas por experiencia, vas al cine, vas al teatro, haces un puenting o te vas a un spa en no sé dónde. Pues este tipo de juegos es una experiencia que no es una partida de una tarde, hay algunos que sí, ojo. Pero normalmente estos Legacy son juegos que a lo mejor te dan 12, 15, 16 partidas más o menos. Eso ya es una barbaridad. Que digas Sí, que has está bastante jugado a bien. un juego 15 partidas, ¿qué juego tienes tú que digas, has jugado 15 partidas? Además se calcula, tú tienes una partida a 4 jugadores, el juego te cuesta 70, 80, 90 euros que has pagado. Mira, que el Clank nos costó 20 pavos por jugador, vale. 70 euros, creo que fue. Pon una media 20 pavos por jugador. Estás una tarde, la primera partida te tiras 2 horas jugando la partida. Pero no es eso y ya está, sino que vas a jugar 24 partidas. Estás pagando un ocio de a 3 pavos la tarde. 2 horitas. Es que sale muy rentable en realidad. Cada persona. Pues eso sí, se lo compras cada persona, pero bueno, poniéndolo así, que cada uno paga su parte de ocio. ¿Estás pagando 3 horas por 2 horas? O sea, 3 euros por 2 horas de partida. Pues chico, a mí me compensa una película de 2 horas, me vale 10 pavos. Sí, al cine es más caro. Entonces, no lo veo mal y hay que entender que son juegos pues, para disfrutarlos y ya está. Y que dentro Perdón, que dentro de un tiempo te apetece volver a jugarlo, pues tendrás que volver a comprarte esa experiencia aparte, porque ya el juego lo has destrozado, lo has modificado. Pero luego hay juegos, por ejemplo, los Exit, que son juegos tipo Escape Room, y esos también hay que romper y modificar cosas, pero esos juegos valen 15 euros. Claro. Y tienes el Escape Room Entre en tu casa. 4, Es que no sale a nada. pues es una tarde de ocio. Pues ya está, lo he jugado, hay 1000 cajas de Exit, diferentes historias, pues Y yo no lo veo mal. O sea, no es este ocio efímero que no sé por qué en otras cosas lo aceptamos y en los juegos de mesa no. Y además hay algunos Legacy que no, cuando los terminas los tienes que tirar a la basura, sino que lo has terminado y es verdad que no vas a poder jugar la campaña, pero sí se te queda un juego básico para poder jugarlo. Por ejemplo, en Pandemic Legacy 1, cuando terminabas la campaña, podías seguir jugándolo, podías utilizar sus componentes para tener un Pandemic, que no es exactamente igual que el Pandemic básico, pero lo puedes jugar. El Clan Legacy pasaba lo mismo también, cuando ya lo tienes terminado lo puedes seguir jugando si quieres. Bueno, pues depende de cada uno de los juegos, puede que te quede un juego para tirar a la basura o puede que te quede un juego para seguir jugando con él. ¿No? Sí, yo opino bastante igual, porque al final es lo que dices, que sale bastante rentable por la cantidad de partidas que te da y además que es eso, no tienes la prisa. Puedes también jugarlo cuando te apetezca, tranquilamente. Un día te echas una partida, te echas 2. Y aunque te eches 3, te vas a ir saliendo muy rentables, no hay más. Claro, si es que no hay que aceptar eso de, bueno, pues lo he jugado y ya está, lo he jugado y lo he disfrutado. Hay otros juegos que no son Legacy, la gran mayoría, y los juegas una partida y ya tienes el juego en la estantería. Sí. ¿Sabes? Eso sale mucho peor. Eso es más grave todavía. No lo había pensado, pero es verdad que eso sí que sale mucho peor. Claro. O peor, los tienes cerrados en la estantería. Todavía no he jugado. Que siempre es la estantería de la vergüenza, ¿no? Que ¿cuántos juegos de la vergüenza tienes? Pues tengo no sé cuántos, que los he comprado por el hype, pero no he tenido tiempo de jugarlos o de estudiarlos y los tienes cerrados, inmaculados, sin destropelar. O libros, Ahí. Te lees un libro, tienes el libro en la estantería, te has leído una vez en tu vida y ahí lo tienes el libro. Que por cierto, un pequeño inciso, porque yo he sido en todos vuestras reels de todos los juegos de mesas que tenéis. ¿Cuántos juegos tenéis contados? Hace tiempo que dejamos de contarlo. Yo creo que 200, 300, no creo que no llega a 300. También, o sea, teniendo en cuenta que no todos, o sea, los 300 juegos son así, que tenemos juegos que son súper, súper pequeñitos. Nosotros tenemos una habitación muy pequeña, tenemos una casa muy pequeñita y hay una habitación dedicada a eso y a pintar miniaturas. No vale para otra cosa esa habitación. Y yo creo que siempre hemos estado en torno, porque no hemos modificado demasiado el número de estanterías que tenemos, estaremos en torno a los 200 juegos. Joder, claro, es un espacio, ¿eh? Sí, sí. Hay mucha gente que luego revende los Legacy y todo, ¿eh? Que digo yo, joder. Sí, la gente que no los rompe y los deja ahí, pues bueno, oye, cada uno. Si luego hay mercado para venderlos, pues entiendo que lo hagan. Claro. Vale.
vamos ahora con otro tipo de juego totalmente diferente a los Legacy, a los narrativos y los de rol, que son los de puzzles o abstractos. Que no sé muy bien exactamente cómo categorizar esto, ¿vale? Pero bueno, los que hay que resolver puzzles, etcétera. Ya puede ser a nivel simplemente pues mecánico simple de partidas rápidas, o puede ser pues una historia tipo sin memoria, que también es de puzzles, ¿no? Pues este tipo. Pues de abstractos, fíjate que yo creo que recomendaría uno, pero para jugar a dos, porque si no os vais a morir, porque las partidas son muy largas, que es el Five Tribes, que además aquí se editó en español y se editó también con expansiones. Es abstracto a ver, es que claro, es difícil categorizarlo. Para nosotros, por ejemplo, abstracto es más un juego tipo ajedrez. Es decir, un juego que no tiene ningún tipo de ambientación, ningún tipo de tematización. Es un juego que se va, puro mecánico, ¿no? Puro mecánico y sin ningún tipo de base temática. Lo que pasa es que ahora cada vez más a este tipo de juegos le están poniendo temas y le están poniendo colorinchis. Y Five Tribes tiene cierto tema que, bueno, se podría cambiar y ser otra cosa, y es la mecánica a la que le gusta a Pritchard, Mancala. El tipo Mancala, ¿vale? Que es llevando los... Tú tienes un montón de piececitas en un lugar y tienes que cogerlas y te vas moviendo por el tablero, y en cada parte del tablero vas dejando una de esas piececitas hasta llegar al final, que ahí es donde vas a ejecutar la acción. Hay muchos juegos que utilizan este tipo de mecánica, a mí también me gusta mucho, y el Five Tribes está fenomenal. Pero es un juego que, aunque sea abstracto, que yo creo que todos tenemos en la cabeza, que son juegos que son más rápidos, es verdad que tienes que pensar mucho, y entonces se puede alargar la partida. A 2 funciona fenomenal, a 3, bueno, y a 4 no lo recomiendo jugar porque es muy largo, ejemplo, y no puedes pensar en tu turno. De ese tipo abstracto, para mi gusto, uno que se llama Pueblo. Ah, sí. Que de hecho lo van a reeditar dentro de poco otra vez, y es un juego sobre todo de tener visión espacial, porque utilizas piezas y tienes que hacer construcciones tridimensionales, y lo que tienes que hacer es ocultar tus piezas del resto. Es decir, tú vas poniendo piezas y el resto va poniendo, pero luego en el alzado tienes que ocultar tus piezas, con lo cual no se trata de posicionarte bien para que se te vea, sino todo lo contrario, ocultarte para que en el alzado quedes detrás de otras piezas de otros jugadores. Se trata de puntuar menos, curiosamente. Abstractazo puro y duro, pero a mí me parece muy chulo. A mí los juegos con visión espacial me parecen muy guays. Eso en cuanto a lo que apuntabas de abstracto de tipo ajedrez, cosas así. En abstracto en cuanto a puzzles, pues un poquito, decías tú, de sin memoria, pues vamos un poco otra vez a los tipo escape, a los exit, a los unlock, a todo este tipo de juegos que hay de resolver puzzles, juegos visuales y cosas así que están muy tematizados por otra parte también, porque te cuentan una historieta al mismo tiempo que tienes que resolver algo, pues como un escape room. Te cuentan una historieta, estás en esta habitación encerrado porque hay un loco que te ha pillado, pues lo mismo. Entonces los exit, los unlock nos gustan mucho. ¿Qué más juegos así podríamos decir? Yo creo que esos son los principales que más nos gustan. Sí, porque hemos probado otros. Probamos uno que iba con una máquina, que iba con llaves. De hecho, jugamos varias historias. Y, por ejemplo, ese no nos cuadró mucho. Que siempre para nosotros son los exit y los unlock. Los exit siempre los jugamos en el canal, y los unlock los jugamos luego ya nosotros en petit comité. Porque los exit tienen, bueno, igual que los unlock, tienen diferentes niveles. Que eso está muy bien porque además te lo pone en la caja. En los unlock vienen 3 historias, y hay una fácil, una media y una más difícil, para que lo puedas jugar en progresión. Cada historia es de su padre y de su madre, la puedes jugar como tú quieras. Y luego los exit en las cajas sí que te viene si es nivel principiante, si es experto o si es avanzado, que siempre tenemos la duda. ¿Experto y avanzado? ¿Cuál es? y es eso, son juegos de un solo uso, pero pues eso, entre varios, y pasas la tarde y estás jugando. Yo creo que está guay. Pero de estos de escape salieron bastante nuevos. O sea, en el mercado hay varios. Jugamos los unlock y los exit. Y los exit a nosotros nos costaron mucho al principio, porque los 3 primeros, de hecho, los jugamos a petit comité, pues primero con amigos, luego lo jugamos con familia, luego lo jugamos solos. Y era como, no, porque no podemos con los puzzles, porque somos muy tontos, porque no lo podemos resolver.
Y luego ya cuando empezamos a jugarlo en directo, claro, con todas las cabezas ahí Claro. pensando, pues nos lo pasamos fenomenal y ya sacamos los puzzles y sobre todo el entender los puzzles y que te los vayan explicando. Y ahora cada vez más en todo este tipo de juegos, si te dan la solución, ahora te la explican, porque antes te daban la solución y ya era como, si yo lo que quiero es entender este puzzle. Pero este tipo de juegos también nos divierte mucho. Sí. Hombre, está guay que te pongan lo de los niveles, porque a mí me pasa también que me gustan estos juegos, pero es que soy tontísimo, no puedo, no me da la cabeza para... Me solidarizo contigo, no te preocupes. Bueno, entonces, pues mira, habiendo dicho esto, claro, hay mucha gente que quizás se siente muy abrumada por todo este tipo de juegos y lo que quiere es por 10 minutos con colegas o media hora o lo que sea. Entonces, para eso están pues lo que la gente conoce como juegos de toda la vida, pero que en realidad son juegos tipo party, ¿no? Dentro del mundillo, más o menos. Entonces... Bueno, tenemos los party y los filler, que tenemos ahí. Los fillers son juegos que son cortitos, que son como de relleno, para esperar la pizza, decimos nosotros, sí, ¿no? Efectivamente. Que son... También a la pizza sacamos esto. Pues, ¿me podéis recomendar parties o tipo filler, como decís? Te podemos recomendar de los dos. Sí, o sea, tipo party, para mí el mejor juego, yo creo que estás de acuerdo, es el Scrawl. El Scrawl lo que pasa es para jugarlo con adultos, porque es un poco, tiene parte de Pictionary y bueno, sobre todo Pictionary. La historia es un teléfono escacharrado, sí, toda la vida. Porque a ti te llega una tarjeta en la que hay lo que tú tienes que dibujar, que a lo mejor es hacer twerking en un ascensor. Sí. Y tú te dan eso y tienes que dibujarlo, pones una pizarrita encima y se lo pasas al de al lado. Sí. Entonces el de al lado ve tu dibujo y tiene que escribir lo que cree que has dibujado. Le pone una pizarra encima, se lo pasa al siguiente que tiene que mirar lo que ha escrito el otro, no lo que has dibujado tú, y dibujar lo que ha escrito. Así hasta que te llega. Y luego simplemente es, cuando te llega, despliegas todas las pizarras y es puntual el que te parece más divertido, porque salen cosas muy locas, pero justamente por eso, porque las definiciones que te dan, o sea, lo que tienes que dibujar es muy absurdo y a veces es muy bruto. Por eso, de hecho, en la caja me parece que pone de más de 18. Pues fíjate que este juego se puso de moda hace poco, pero no en la versión de juego de mesa, sino en la versión móvil que se llama Gartic Phone, que es exactamente lo mismo. O sea, pero está muy divertido. Para mí ese es de mis parties favoritos, siempre me resulta muy divertido, pues se crean situaciones muy absurdas. Ese y el Time's Up, que el Time's Up también es para grupos grandes, funciona muy bien y hay diferentes cajas. Entonces, en el Time's Up es un party filler ahí. Sí, pero es muy chulo. Tienes tarjetas según la caja que tengas. Nosotros tenemos uno que es de pelis, de libros y de series. Perdón, Time's Up, me estaba confundiendo con otro, perdona. El Time's Up. Entonces, entre todos los que vamos a jugar, se reparte una serie de tarjetas, tú puedes desechar algunas y tú ya has visto algunos de los títulos. Y con eso se hace el mazo. Se hacen los equipos y entonces hay una primera ronda, es con tiempo. Y en esa primera ronda es tabú. Y pues imagínate que tenemos que definir Interstellar. No tienes palabras prohibidas. Pues es una película de Nolan en la banda sonora de Hans Zimmer y el tema que más me gusta es Mountains. Pues es Interstellar. Así hasta que entre todos consigamos ciclar el mazo. Y ahí, con ese mismo mazo, empieza la segunda prueba, que es solo con una palabra, tu grupo tiene que saber a qué te estás refiriendo. Pero como ya hemos escuchado las definiciones de los demás, pues yo puedo decir Mountains, o Nolan, o Zimmer, o lo que sea, y ya los demás dirán Interstellar. Así hasta que acabemos el mazo. Y hay una tercera ronda que es con mímica. Pero claro, ya hemos escuchado la definición, ya hemos hecho lo de las palabras, entonces es mucho más fácil. Y ya si eres un pro, la cuarta es hacer estatuas. Que es que todo el mundo cierra los ojos, tú te pones en una posición y tienen que adivinar qué demonios hay. Pero esta nosotros la solemos saltar. Y a mí el Time's Up me gusta mucho, pero funciona muy bien con grupos grandes. Y te lo pasas fenomenal. Eso, juego de Navidades, reunión familiar, eso siempre funciona. Muy divertido, muy divertido. Qué chulo. Pues le echaré un ojo porque la verdad es que pinta bastante. Al otro sí que he jugado bastante más veces, pero este no lo conocía. A ver, verás que lo de la cuarta fase modo estatuas ya me parece muy. Es un poco too much, sí. Pues el que nosotros tenemos es el Time's Up Party, me parece que se llama. Porque es que hay otros que son, por ejemplo, de personajes, que nosotros pues no. De eso no controlamos nada. Pero bueno, cine, canciones y series. Sí, ese era ya nuestro ámbito. Qué guay, qué guay. Vale. Pues, habiendo visto un poco la categoría de cada uno, os quiero preguntar cuál es vuestro top. En general, podemos meter ahí lo que nosotros queramos. Lo que os dé la gana.
Al margen de Arkham 2, que ya... Arkham Ese es 2. el top siempre, ¿no? Vale. ¿Qué hay más abajo de Arkham 2? ¿Qué hay más abajo de Arkham 2? Gears of War. Solo de Gears of War, Arnak, las ruinas perdidas de Arnak. Dune Imperium. A mí cada vez me gusta mucho más ese juego. O sea, me flipa ese juego. El Dune Imperium. El Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Zombicide también lo pondría bastante alto. Lo que pasa es que Zombicide ahora mismo es... Bueno, Zombicide es una saga de juegos que es de miniaturas y de dados, es cooperativo, y lo tienes del oeste, lo tienes del espacio, lo tienes ambientado... Es temática en y a matar sí. zombies. ¿Qué más? El Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media, que tengo Sí. ahí un reto pendiente que es pintar todas las miniaturas antes de morir. Que tengo ahí para pintar, para aburrir. Es otro proyecto. Pero vamos, sí, los que te hemos dicho es en general nuestros top del top. Y Vale. el Happy Salmon. Mira, el Happy Salmon es un filler como un piano. Javi lo tengo frito con eso. Es un juego de cartas. Somos salmones que estamos remontando el río. Y tú tienes un juego de cartas, cada uno tiene el mismo de diferentes colores. Jugamos alrededor de una mesa, tú le das la vuelta a tu mazo y te va a salir si tienes que chocar los 5, si tienes que chocar los puños, si tienes que cambiar de sitio con otra persona o si tienes que hacer el Happy Salmon, que es hacer No así tienes con que otra tener persona. vergüencita ajena, claro, para este juego. Entonces la historia es, tú le das la vuelta y ¿qué tengo que hacer? Tengo que chocar los 5, chocar los 5, chocar los 5. Tienes que encontrar a otra persona que choque los 5 contigo porque tenga la misma carta y ya la descartas. Y tienes que quedarte sin cartas. Pero claro, es un locurón y nadie lo quiere jugar nunca. Por lo que Y- sea. Pero a mí me divierte mucho, me parece muy divertido y ya está. Bueno, se ve llamativo, ¿eh? El juego. Yo reivindico los juegos party, porque es verdad que en el mundo de los juegos de mesa hay gente que es muy de culo duro y como que los tiene aborrecidos y eso no son juegos. Y pues sí son juegos y son muy divertidos. O sea, son los Zombies Nazis 2 de los juegos de mesa. Lo tienes y te lo pasas bien con ellos. Coño, ya. Sin pretensión de ser ahí, oh, curo el cáncer. No, te lo pasas bien. Fíjate que los juegos party, al final, son como los juegos que más puede jugar todo el mundo, ¿no? Así que no está dentro de los juegos de mesa. Pero es verdad que luego, si te vas a los más populares, no hay tantos. O sea, yo qué sé. Y algunos incluso son de cartas, que no sé si considerarlo dentro de, pues yo qué sé, el virus o este tipo de... O el código, el código secreto. Ay, sí, es muy divertido esto también. El virus, por ejemplo, es más filler en ese sentido. Juego que no es party, no es juego social, de mímica, de tal, no sé qué, por categorizar más, ¿no? Claro. Virus es más party, es un juego de cartas, de mano de cartas, de jugar normal y ya está. Eso es un poquito la categorización. Juego cortito. Juego cortito, ligerito y para jugar. Y luego ya tipo party son juegos más festivos, más juegos de grandes grupos, de mímica, de canciones, de preguntas, de cosas así. Por ejemplo, hay uno cortito, uno filler, estaba en boca de todo el mundo hace un montón de tiempo y ahora ya ha quedado en el olvido, que se llama Strike, que tú lo abres y hay una especie de anfiteatro dentro con dados y tú simplemente tienes un montón de dados y tienes que ir tirándolos al anfiteatro donde hay otros dados con el fin de golpearlos, que cambien las caras y tener caras que tengan el mismo resultado. Y los dados que tengan el mismo resultado te los quedas. Y es para ser el último en pie. El último que se quede con dados es el que gana. Y es súper rápido y es muy divertido, muy tontorrón. Y para esperar la pizza, pues eso, depende de los rápidos que sean, pues te echas 5 o 6. Qué guay, qué guay. Bueno, tenéis juegos para aburrir, ¿eh? O sea que ya estas navidades ya sabéis lo que tenéis que hacer. No, ya lo hay.